Hola, buenos días a todos y a todas. Comenzamos la jornada de hoy del domingo. Quería daros la bienvenida y las gracias por estar aquí. La verdad es que es una verdadera maravilla y un placer mirar y ver todo esto tan lleno de gente aquí en este maravilloso teatro y sobre todo por el motivo que nos une. Espero que esta noche hayamos reposado todos los momentos tan mágicos y tan especiales que vivimos ayer, ¿verdad? Yo le quiero dar las gracias especialmente a Ruth, a José María y a Carlos por hacer de ayer unas jornadas mágicas y yo creo que todos nos llevamos momentos muy, muy bonitos, ¿verdad? Y bueno, pues a mí esta mañana tengo el gran honor y el gran privilegio de presentarte al gran maestro del corazón, a Carlos González. Y como la palabra dice, es el arte de estar presente y yo creo que Carlos pues es un vivo ejemplo de ello. Así que únicamente voy a darle paso a su ponencia de una manera breve. Y sí me gustaría hacerlo pues, de una manera un poquito diferente, tal y como hemos ido tratando en estas jornadas, con una mirada holística e integral del ser humano, trascendiendo lo meramente intelectual y que ya todo el mundo conocemos de Carlos, como es su currículum tan extenso, su largo recorrido y su trayectoria profesional, ¿verdad? Bueno, pues como conocemos ya de Carlos y basándose en su propia experiencia de vida, pues Carlos nos propone realizar un viaje interior hacia nuestras más profundas, hasta nuestras profundidades, con el fin de conectar con nuestra esencia y de encontrarnos con esos tesoros que tenemos escondidos y muchas veces no somos capaces de reconocer, con ese universo de talentos y potencialidades que nos permite conectar con nuestra sabiduría propia y ser los creadores de nuestra propia vida. Para ello, Carlos nos propone la necesidad de cambiar y de reeducarnos en nuevos paradigmas que nos permitan liberarnos de esas cadenas del pasado, que nos ayuden a conectarnos con nuestra esencia y con nuestra creatividad, ¿verdad, Carlos? Y vivir un sentir más profundo y más libre. Se trata, Carlos, de una mirada, ¿verdad?, más allá de las creencias, en la que nos conectemos todos con nuestro corazón, que todos y cada uno de nosotros seamos estrellas y que brillemos con luz propia, ¿verdad? Yo os invito a disfrutar muchísimo con Carlos, que creo que muchos ya los conocemos, y simplemente os dejo ya, doy paso a su ponencia de hoy, que es preciosa. Sí, ¿aún no la he hecho? Pero ya sabemos un poquito de ella, ya sabemos, los que hemos hecho algo contigo ya conocemos un poquito de todo como lo que tú propones, que es mágico y especial, y estamos seguros que así será. Después haremos un breve descanso, veremos la película Entre Maestros, y para terminar haremos un coloquio y finalizaremos estas maravillosas jornadas. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra atención y especialmente a ti, Carlos. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Bueno. Antes que nada, quiero dar las gracias a las dos asociaciones, Egrebor y Avanza, ¿no?, y a todo el equipo de voluntarios, porque todos los ponentes estamos de acuerdo que ha sido maravilloso, que son organizadores de corazón, ¿no?, y se ha notado en todo, ¿no? Hemos sido atendidos de una forma maravillosa. Yo diría que hemos sido cuidados, arropados, ¿no?, y potenciados, ¿no? Y también dar las gracias a todos vosotros que estáis aquí sentados, ¿no? Y evidentemente, si estáis aquí sentados, es que traéis esperanza. Luego ya tenemos una cosa que nos une a todos, ¿veis? Esperanza. Los que no tienen esperanza han quedado fuera. Entonces no nos tienen que influir los que no tienen esperanza. Y claro, la esperanza se convierte en realidad cuando despejas el camino. Vas quitando los obstáculos, ¡pum! Y entonces vas viendo. A mí me gustaría empezar esto con una historia personal para poder sentir a dónde queremos viajar. Porque es un viaje, en realidad es un viaje, una invitación a ir hacia nuestro interior. Y claro, en nuestro interior hay muchas cosas. Y cuando tú quieres ir a esas cosas maravillosas que hay en el interior, aparecen obstáculos, ¿no? Entonces, trataremos un poco de esos obstáculos, porque la belleza ya está dentro. La belleza que llevamos dentro, un ser humano, es indestructible. No importa lo que hayamos vivido. Entonces, podemos hacer el camino del trauma, una terapia, resolver el trauma, otro trauma, perfecto, lo hemos resuelto, y ahora tenemos otro. ¿Lo veis? Entonces, esta propuesta es diferente, ¿no?
Se trata de a ver qué hay en nuestra educación que hemos recibido, ¿no? Sin juicios, que hace que no podamos brillar como estrellas, ¿no? Esa es un poco la jugada. Entonces voy a empezar con esta historia. Érase una vez un niño que salía al balcón y le encantaba mirar las estrellas. Se quedaba embobado mirando las estrellas y quería viajar y conocer lo que había entre ellas. Y se preguntaba, en ese espacio negro entre las estrellas, ¿qué había? ¿Había planetas? ¿Habría otra vida? Bueno, y ese niño iba creciendo y en la televisión pusieron, hace ya muchos años, la serie Star Trek, ¿no? Y entonces aquello se potenciaba, ¿ya? También viajaba a través del televisor, ¿no? Y fue creciendo, se hizo adolescente y desde niño ya sintió que quería viajar y quería ser astronauta. Pero claro, ser astronauta en aquella época, aún hoy, es muy difícil, ¿no? Entonces el adolescente también se encantó con la divulgación, leía a Isaac Asimov, ¿no? Y entonces, claro, se juntaba lo que él sentía, esa ciencia ficción, ese adelantarse al futuro. Y cuando miraba las estrellas, ese niño adolescente se sentía habitante del futuro. ¿Cómo es posible que me sienta habitante del futuro? Y que yo me sienta ya viajando por esas estrellas, ¿no? Si la tecnología no da para tanto. Y entonces comprendió que tenemos partes nuestras que están en otros sitios. Y una parte nuestra está en el futuro. Y para un educador es fundamental conectar con ese futuro de corazón. Porque eso da claridad. Entonces, para mí, ese niño fue comprendiendo que no era una metáfora, que era real. Luego descubrí los nuevos paradigmas del conocimiento, que es un poco la base que empleo para todo esto, que avalan que esa realidad existe. O sea, que nuestra conciencia vive en múltiples realidades, ¿no? Entonces, las creencias sirven para focalizar nuestra mente, pero hemos sido educados para habitar esas creencias, como poniendo nuestra identidad dentro. Entonces nos confundimos con las creencias, por eso nos atacamos, sufrimos, ¿no? Pero continuemos con la historia. Entonces, ese chico va estudiando y ve que lo del astronauta está muy difícil, lo que hay que posponerlo, por lo menos. Y te dice, bueno, pues, ¿qué es lo más cercano? Pues mira, la astronomía y la astrofísica. ¿Dónde se hace? En la Facultad de Física. Y yo, como una zanahoria, como un burro sigue la zanahoria, iba siguiendo mi sentir. Pam, pam. Es muy importante seguir este sentir, el de los sueños. Porque primero no reconoces todo, porque no cabe en la cabeza, no te puedes imaginar, no tienes datos, ¿no? Sigues el sentir. Y allá que me voy a la Facultad de Física. Y entonces allí descubro, pues, cosas que me gustan y cosas que no me gustan, ¿no? Y claro, a mí me gustaba investigar, intenté, empecé una tesina para hacer una tesis, pero lo primero que encontré es que el tema de la tesis no lo puedes elegir. Se me rompió. Empecé una tesina haciendo algo que no sentía. Perfecto. Entonces, digo, bueno, yo esto lo dejo, yo esto no lo siento. Y entonces, ¿qué hace un licenciado cuando deja la facultad y no sabe qué hacer? Y necesita trabajo. ¿Qué hace? Se mete a secundaria, a profe. Ahí va la zanahoria. La verdad es que yo en el colegio siempre me había gustado ese ambiente, ¿no? Tampoco era... Pero bueno, entonces llego allí y me encuentro más compañeros que en principio no están por vocación. Lo cual no quiere decir que la vocación se despierte después, ¿no? Pero es como una cosa general en secundaria que es así. Que no... Entonces, claro, eso lo primero que lo pagan son los alumnos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo inicio allí mi trabajo con los alumnos y a la vez voy experimentando un crecimiento interior. Voy creciendo, leyendo, haciendo talleres, etcétera, etcétera. Y claro, yo no puedo hacer dos vidas, no puedo dividirme lo que voy aprendiendo del mundo interior, no puedo separarlo de lo que doy a mis alumnos, ¿no? Entonces, poco a poco voy introduciendo cosas en clase, voy probando, sin conocer nada de pedagogía, desde la sabiduría de la ignorancia. La sabiduría de la ignorancia es muy importante, porque cuando sabes tantas cosas y vas a tantos cursos, cada vez vas aparcando más tu creatividad. La vas dejando allí, te haces más dependiente de las autoridades, por eso la educación en autoridades. Bueno, entonces fui intimando con el alumno, digámoslo así, iba entrando en su interior, ¿no? Y entonces, un día se produce un acto mágico.
en una de esas conversaciones íntimas que tenía con el alumno, de conmover por dentro, yo le estaba hablando y vi que se movía por dentro y noté que sus ojos se encendían. Adquiría brillo. Claro, quedé sorprendido del fenómeno biológico, ¿no?, que se manifestaba a través del interior, porque aquí lo había movido el mundo interior, ¿no? Y bueno, me retiro a vivir aquello, a sentir aquello, y de repente mi mente comprende. Dice, tonto, que las estrellas que buscabas es el ser humano, son tus alumnos. Entonces de repente me descubrí que estaba donde tenía que estar. Es lo que digo de la zanahoria del burro, hay que seguirla, el sentir, sí, no lo entiendes al principio, es igual, no cabe en la cabeza toda la información. Entonces, claro, de repente estaba navegando entre esas estrellas. Pero esas estrellas no sabían que eran estrellas. Claro, el primer obstáculo es que ellos se reconozcan como estrellas. O sea, realmente el obstáculo está en ti mismo, que no ves tu propia luz, y luego en tus alumnos. No, el obstáculo potente no está en la administración, está dentro y en tus alumnos. Entonces, cuando fui al padre Vicente Ferrer, en la fundación, de alguna forma hacía lo mismo a otro nivel, ¿no? Decía, lo más difícil ha sido convencer a estas personas de que tienen derechos, ¿no?, los descastados. Pues claro, yo me encontraba, hemos sido educados como descastados de nuestro propio poder. Es esto, ¿no? No nos reconocemos en nuestra propia luz y nuestro propio poder. Entonces, inicié todo un trabajo de descubrir mi propio brillo y hacer descubrir ese brillo a mis alumnos, ¿no? Entonces, fijaos en el título, Educar astros con luz propia, trascendiendo la enseñanza en autoridades. Vamos a ver qué significa eso de la enseñanza en autoridades. Bien, yo siento, o sea, mi sentir, que es la sabiduría se adquiere a través del sentir y luego desciende a la mente. Mi sentir me dice que somos más de lo que nos han dicho. Y yo quiero que el alumno lo descubra. Bien, ¿por qué no lo vemos? Porque hay obstáculos. Entonces, la mirada esta pedagógica que creo, Educar Empoderando, está dirigida sobre todo a quitar los obstáculos. Porque lo que somos ya está dentro, ¿no? El ser no hay que tocarlo. Entonces, ¿cuál sería la labor del maestro? Quitar obstáculos. ¿Quién ha puesto esos obstáculos? Nuestra educación. ¿Es culpable? No, porque hay un paradigma detrás que hace que los pueblos enseñen determinadas cosas del ser humano y no otras, ¿no? Que es un poco, si nos da tiempo, y lo tocaremos. Entonces, fijaos que esto exculpa, no hay culpables. Esta visión es, por ejemplo, todo el mundo he visto en el colegio que existen leyes en la naturaleza, la ley de la gravedad, etcétera, o por lo menos la vemos así, ¿no? Y no tiene sentido que cuando yo voy a estudiar la gravedad me enfade con ella, ¿no? Maldita sea la gravedad que me he caído, ¿no? Si la quieres estudiar, vas desde la inocencia, no juzgas cómo debería ser la naturaleza, quieres saber cómo funciona. Bien, eso no lo sabemos hacer con el ser humano, lo juzgamos al alumno. Eso falta espíritu científico, ¿no?, para el autoconocimiento. Entonces, el obstáculo principal era el juicio, el cómo nos vemos los unos a los otros, cómo se ve uno a sí mismo, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de lo siguiente, que estábamos educando a las personas como planetas, como astros sin luz propia. ¿Y un planeta qué hace? Orbita un sol, ¿no? Y yo me pregunté, ¿y qué sol es el que está orbitando a nuestros alumnos? Y la población en general, todo el mundo, ¿no? Para que no vea su brillo. Claro, y ese sol vi que era lo que considera importante tu cultura, tu familia, etc. Curiosamente, lo importante no es lo esencial, porque varía a lo largo de la historia, con los paradigmas. Entonces, claro, vi que el problema es que lo importante estaba opacando lo esencial. Así hemos sido educados. Entonces, claro, la apuesta era pasar de astros sin luz propia a estrellas con luz propia. Entonces, ¿qué hace ese sol central, esa luz, ¿no? Pues es lo que llamo la educación en autoridades. Cuando tú vas al colegio, el profesor representa a esos temarios y a esas autoridades. Y si tú no te has trabajado, inconscientemente pones al alumno por debajo de los temarios. Claro, para verlo no tienes que juzgarte, no está haciendo nadie nada mal. Espíritu científico, ¿qué está ocurriendo?
¿Por qué me pongo tan nervioso si no avanzo en los temarios? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que estás programado para decir que lo importante es lo fundamental. ¿Lo ves? Entonces, claro, para que lo importante no opaque lo esencial, deberías conseguir tener un importante que sea transparente a lo esencial. Y ahí es donde entran los nuevos paradigmas del conocimiento. Es decir, ¿cómo educamos? Porque educar necesitas dar un conocimiento, ¿no? Pues ¿qué conocimiento damos que no opaque? Y ahí entrarían esos nuevos paradigmas del conocimiento, ¿no? Que tienen que ser translúcidos a la luz de nuestro corazón, ¿eh? Porque en ese corazón del ser humano hay 3 dones, al modo de ver: poder, sensibilidad y sabiduría. Siempre nos han hablado de la sensibilidad, pero la sensibilidad, si los otros 2 dones, se convierte en sensiblería. Entonces dramatizamos la vida. Para dramatizar la vida, uno tiene que sentirse víctima. Y para sentirse víctima, tiene que sentirse desempoderado. Entonces, el poder está en esa luz, en ese ser, en ese corazón, no en la mente. La mente tiene fuerza, no tiene poder. Entonces, vivimos en un mundo no de poderosos y explotados, sino de forzudos, que es muy diferente. El poder del corazón no entra en dualidad, no tiene opuestos. Pero cuando vamos desde la mente y nos enfrentamos a lo que sea, la dualidad hace que aparezca el polo contrario. Es el principio de acción y reacción de la física. Yo aprieto la pared con el dedo y me devuelve la misma fuerza. Entonces, claro, si el que tiene el poder, entre comillas, poder, es más forzudo, pues te barre. Entonces, todas las revoluciones han fallado por eso, porque no son movimientos del corazón, son movimientos de la mente. Sí, buscan justicia, hay una parte de sensibilidad, ¿lo veis? En esa revolución hay una parte de sensibilidad. Pero, ¿cómo es posible que si en esas revoluciones hay una parte de sensibilidad, terminen haciendo lo mismo que condenaban? ¿Cómo es posible que la gente... Es increíble. Pues muy sencillo, porque lo están haciendo desde la mente. Están haciendo un esfuerzo. La educación que hemos recibido es la del esfuerzo, porque se pretende hacer desde la mente. Entonces el corazón, hemos dicho que tiene el poder, con lo cual dejas de ser víctima, la sensibilidad, con lo cual sabes cómo ejercer ese poder sin hacer daño ni hacerte daño, ¿no? Y la sabiduría, sabor. ¿Qué significa la sabiduría? Poder saborear la vida. ¿De qué nos sirve el poder y la sensibilidad si estamos amargados? Si no saboreamos la vida. Por lo tanto, esos 3 dones para mí serían como el eje de la educación, ¿no? Llevar esos 3 dones. Pero no hay que reconocerlos en la mente, sino en el corazón. Entonces, el trabajo de reeducación para el educador, o para cualquier persona, para poder vivir desde ese corazón, es ver cómo han sido estructuradas sus creencias e ir cambiándolas, sin sentirse agobiado. Porque el conocimiento no tenemos que volver a aprender con esfuerzo, porque es lo mismo, desconectamos de nuestro sentir, hay que disfrutarlo. Y estos conocimientos, el nuevo paradigma, son para disfrutarlos, porque son algo increíble. O sea, para que os hagáis una idea, cuando va un físico teórico y habla de universos paralelos, tiempo no lineal, agujeros negros, a que parece que iba en otro mundo. Entonces, ¿cómo es posible que viviendo en otro mundo sus teorías sirvan para construir esto? Explicádmelo, que es bien físico y bien real, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Por qué la física? Claro, mi zanahoria me llevó a ser físico, porque el nuevo paradigma lo conocí a través de la física, que es como en Occidente ha desembarcado, ¿no? Ahora está en todos los campos, claro, ahí está la gracia. ¿Qué hace que un físico teórico te hable de universos paralelos, agujeros negros, tiempo no lineal, y el médico te hable de bioquímica? ¿Qué es lo que hace que el médico te hable de bioquímica, del cuerpo físico, mecánicamente? ¿Dónde se ha producido esa separación? ¿Por qué la física tiene esa proyección y el otro conocimiento menos? Pues ha sido en las escuelas. ¿Por la educación en autoridades? Porque cuando tú educas en autoridades y entronas los temarios y lo que considera importante una sociedad, ¿no? Entonces proyectas la idea de que eso es la verdad. Y son teorías. Cualquier conocimiento científico son teorías y creencias para focalizar la mente. Necesitamos creencias para focalizar la mente. Porque si no tuviésemos creencias comunes,
pensaríamos cosas dispares y no podríamos hacer nada. Pero la educación en autoridades hace que quedemos encerrados en esas creencias y que no nos reconozcamos como seres únicos, como nuestro corazón, nuestra esencia, no la desconocemos. Entonces, este juego que yo llamo del paradigma de la desconexión, no solamente ocurre en Occidente, ocurre en todos los lugares. El ego se siente desconectado de su esencia y tiene miedo. Por eso la competitividad tiene éxito. Si no hubiese miedo en el ego, no admitiríamos la competitividad. Dice, bueno, ¿por qué tengo que competir con este? No tiene sentido. ¿Lo veis? ¿Por qué admitimos la competitividad? Porque estamos desconectados de nuestra esencia. Y entonces, cuando a uno le quitan lo auténtico, se crea sucedáneos. Se me ha roto el corazón en el ego, ¿no? Es el corazón del ego el que se rompe. El otro no se puede romper porque es el centro de poder. Es imposible. Como lo que os decía, nadie, nada puede romper vuestra belleza interior. Pero en el ego sí que se pueden hacer añicos, un montón de cosas, ¿no? Hoy contaba alguien, no sé quién era, en el desayuno, sí, que le habían enseñado una técnica en un taller a dar palos al ego, ¿no? A librarse del ego, no sé quién, José María. Claro, es una demencia, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se llama de nueva era, etcétera, y corrientes espirituales orientales que ponen al ego a parir, ¿no? Es decir, bueno, ¿pero por qué? Un movimiento del corazón no puede marginar a nada. Es imposible. Entonces, el ego no es culpable de nada. El ego es la parte que hemos programado con la educación para vivir experiencias en común. Ya está. Ahora, esas experiencias en común, hay algo que nos dicen, hombre, estamos saturados de la guerra, del hambre, de discutir, ¿no? Ni siquiera emitimos juicios a este nivel. Estamos cansados de esto. Habrá quien no esté cansado de esto. No le podemos obligar. El corazón seduce, no impone, por resonancia. ¿Lo veis? Entonces, esta educación, estos nuevos paradigmas, pretenden llevar al corazón al ser humano. Y como necesitamos pensar en creencias, hay que cambiarlas. Claro, unas creencias, como os decía de la física, de universos paralelos, que vivimos en varias dimensiones, etc. Claro, el sitio donde piensas es mucho más amplio. Y las ideas que puedes tener son mucho más creativas. Y vas a clase, parece una tontería, tú vas ampliando conocimiento de tu propia materia de otros, y se te ocurren ideas que no se te ocurrirían antes. Y una cosa extra y bonita, que este nuevo conocimiento no nace piramidalmente en las universidades. Hay gente que lo está creando en universidades y mucha gente, la mayoría, está creando fuera. Lo cual está diciendo, oye, no importa si tienes títulos o no, puede que tú estés dando una idea para construir esto. Es en red, es un conocimiento en red. ¿Qué tenemos en contra? Que está todo junto en internet, ¿lo veis? Entonces hay que hacer una labor, sobre todo, si veis una teoría, de sentir con el corazón si es habitable o no con el corazón. Esa es la clave. Entonces, y una vez entráis en esa teoría, no confundirla con la realidad. Es para pensar dentro. Las creencias son como un edificio. O sea, ¿qué hace que nos podamos escuchar aquí y vernos? Que hay un edificio, que hay un contenedor, ¿no? Las creencias son los contenedores donde pensamos. Pero el paradigma de la desconexión hace que vivamos las cosas desde la dualidad y entonces nos desalinea constantemente. Lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos no va alineado. No es que hagamos algo mal, es que hemos sido educados para que estemos desalineados. Entonces vamos buscando constantemente el equilibrio, pero nos volvemos a desequilibrar. La dualidad es como una balanza, ¿lo veis? Entonces funciona de la siguiente forma. Nunca está equilibrada. Siempre hay algo más de peso aquí. En una familia, una familia que honra el trabajo, que honra un montón de valores, ¿no? Perfecto, aquí está todo el peso. Y está hacia este lado. ¿Quién hay aquí? La oveja negra. La oveja negra de la familia que hace lo contrario. Es una regla, como la fuerza de la gravedad, es una regla. No está haciendo nadie nada malo. Eso es el espíritu científico. Has eliminado el juicio. No hay juicio. Tu mente está programada. Y este cambio, educar empoderando, es para que el ego participe de la vida conscientemente. Y no vaya como un pelele, ¿no? Porque solamente programado de esa forma el ego va contra sus intereses. ¿No veis que vivimos contra nuestros propios intereses de felicidad? Eso es nuestra educación. No hay culpables.
Si perdéis el tiempo echando la culpa a este, al otro, etc., os desempoderáis, seguís desempoderados, es un movimiento hacia adentro, y entonces hay que estudiar esa educación que nos ha modelado. Entonces, el peligro principal es el siguiente. Uno va haciendo talleres de crecimiento personal, pero no ha cambiado su educación en autoridades. ¿Y eso qué hace? Que tú vas al taller correspondiente y ves como una autoridad a la persona que está explicando. O sea, el conocimiento lo coges a la vieja forma. Y entonces llegas a cosas, lo comentábamos también otro día, que incluso llegas a negar lo que el maestro te dice, ¿no? Bueno, véase, por ejemplo, con la misma iglesia Jesús y cómo puede actuar la iglesia, por decir algo, cualquier iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué se ha visto a Jesús como una autoridad? Claro, no reconoces tú ese amor dentro, lo ves como una autoridad. Y entonces, claro, se construye todo piramidalmente. Entonces, en Educar Empoderando la idea es, hay que reeducarse en todas las direcciones en las que fuimos educados. Porque la educación tiene dos parámetros fundamentales. Una es lo que metes dentro, que eso lo reconoces, en la parte consciente, y otra el contenedor. Y lo que hay que cambiar es el contenedor. Entonces, estamos en el contenedor antiguo, la educación de autoridad, estamos metiendo conocimiento nuevo. ¡Ah! Y nuestra vida no es feliz. Claro, porque no hemos cambiado el contenedor. ¿Lo veis? Entonces, ese contenedor es fundamental. Y ese contenedor ha sido modelado en todas las direcciones. En todas. Porque podemos llegar, es decir, he hecho un taller de tal, de cual, de crecimiento personal, pero tenemos el mismo concepto de historia. Coges un libro de historia y tiene unos valores, es decir, mira esto y no mira lo otro. Sigues teniendo el mismo concepto de historia y ese concepto te está diciendo lo que tu sociedad considera importante y tú lo sigues considerando igual importante. También puedes ir a la contra, eso no es liberarse. Eso es el efecto oveja negra, vas a la contra. Entonces, este cambio de paradigma no es para nivelar la balanza, que es imposible. Solo momentáneamente se nivela la balanza, ¿lo veis? ¿Qué es lo que ocurre también con la salud? Claro, en la salud es lo mismo, la nivelas para que se desnivele. No estás haciendo nada malo, es que el paradigma te lleva a pensar de forma desalineada. Ya está. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma? No es cambiar la balanza, ver cómo funciona la balanza sin juicios y desplazar la balanza para seguir el juego. ¿Lo veis? Es muy diferente. Entonces nos pasamos la vida queriendo nivelar la balanza, cuando las reglas del juego son para no nivelarla, y ahí nos perdemos. Entonces, es fundamental resolver nuestra educación en autoridades. Cuando tenemos miedo, recurrimos a la autoridad. Ejemplos, ¿no? Que habéis visto muchos como protagonistas o en seres queridos. Tú tienes una persona con un cáncer y esa persona entra al sistema médico. Entonces, ahí se ve el desempoderamiento en el que hemos sido educados. Estoy generalizando, un caso así general, pues entra como una cadena de montaje que le van diciendo lo que tiene que hacer, le van introduciendo más miedo, ¿no? Y en ningún momento siente la sabiduría de su cuerpo, porque ha sido educado para no sentir la sabiduría de su cuerpo, ¿lo ves? En cambio, pensando la biología de otra forma, tú puedes sentir la sabiduría de tu cuerpo. No se ha hecho nada malo, es que la forma de que tú ves tu cuerpo hace que tengas miedo y recurres a la autoridad. Y si esa autoridad te dice, hay que amputar el pecho para salvar la vida, pues te amputas el pecho. Hay que hacer quimio, pues te haces quimio. Y tienes miedo a buscar alternativas. Eso es la educación de autoridades. Mucha gente del mundo alternativo se ha curado las cosas leves, luego tiene un cáncer, ¡pop! Y vuelven a la medicina oficial. ¿Por qué? O sea, no es un juicio, me interesa saber por qué. ¿Por qué hace eso? Porque no ha resuelto la educación en autoridades, busca la autoridad, cuando tiene miedo busca la autoridad, el papá, paternalismo si queréis, que dice Claudio Naranjo, ¿lo veis? Pues eso está en el contenedor. Entonces el maestro está haciendo montones de cursos, cambia el contenido, pero da el mismo contenedor y no se da cuenta. ¿Cómo se revela el contenedor? Cuando estamos en peligro. Buscamos autoridad, no hacemos un movimiento hacia adentro, lo hacemos hacia afuera, ¿lo veis? Bueno, a lo mejor tenemos que pasar de aquí. Bueno, vamos a entrar un poco en la educación. Bueno, como aquí hay gente que no me conoce, voy a explicar el cuento
que suele gustar bastante el de los tres gusanos, para ver un poco hacia dónde queremos ir en este educar. Educarnos. O sea, no importa que no seáis educadores, porque es una forma de liberarse uno mismo. Claro, si eres un educador, el premio es doble. Te liberas tú mismo y dejas de transmitir aquello. Pero es un camino, no hay que juzgarse. O sea, todos los días vas a cometer errores entre comillas. Es no aprender a juzgarse, esa es la clave, ¿eh? No reprimir el juicio. Te ríes cuando estás juzgando. Muy importante. Fundamental. Porque es como un proceso. Primero ves cómo juzgan los demás. Practicarlo. Coge un coloquio de televisión o la vida cotidiana y ve cómo se están juzgando. Poner distancia. Y sin juzgarles, tratar de entender qué está ocurriendo. Ese es el primer paso de trabajo. Fácil, sencillo, barato. Sois científicos, queréis saber cómo funciona la educación en esas personas. Les dais las gracias, movimiento de corazón, a ver qué pasa. Una vez veáis cómo funciona, lo vais a ver dentro de vosotros cuando estéis juzgando. Sería el segundo paso. ¿Y el tercer paso cuál sería? Que te pillas juzgando a alguien y te juzgas. Es cuando tienes que emplear el poder de la risa. ¡Te ríes! Es la sabiduría de la inocencia, es un juego, estamos jugando a juzgarnos. Pero si no se las reglas, ¿cómo voy a salir? ¿Lo ves? Eso es el espíritu científico, muy diferente al método científico. El espíritu científico está basado en la sabiduría de la inocencia. Un niño nace con espíritu científico. Por eso aprende un idioma en un año o dos, sin esfuerzo. ¿Qué digo un idioma? O 4. Y luego va al colegio y es un problema. Entonces, se trata de recuperar el espíritu científico de forma que el adulto lo entienda. Ahí está el trabajo de reestructuración y de creencias. Vamos a recuperar el espíritu científico, pero que sirva para el adulto. ¿Lo veis? Entonces, muy importante la sabiduría de la inocencia. Nos desatasca de los juicios a nuestros propios juicios. Si no, entramos en el laberinto de la mente. O sea, tú no puedes salir del juicio desde la mente, por una sencilla razón, porque la mente está programada para emitir juicios. Es imposible, no puedes salir desde la mente. Entonces, sales desde el sentir, de esa sabiduría de la inocencia, sintiéndote inocente, ¿lo veis? Y entonces, cuando has ganado perspectiva, vas cambiando los programas de la mente, los programas que te hacen juzgar. Eso es reeducarse en los nuevos paradigmas de conocimiento. Es un proceso a disfrutar. Dice, hombre, esto sí que me gusta aprenderlo. Claro, si tú aprendes una biología que te habla de tu propio poder, que la genética depende de tus creencias, hombre, pues qué alivio, ¿no? Claro. Ahora, es un proceso, tenéis que ir con calma, porque los juicios aparecerán. Los juicios es la fuerza de gravedad que nos mantiene en la dualidad, en el antiguo paradigma. Entonces, desconectar el juicio es desconectar la fuerza de la gravedad. Y entonces tú puedes salir de él, ¿no? Bueno, pues el cuento, eso es. Érase una vez 3 gusanos de seda que no sabían su destino. Bueno, como nos pasa al ser humano. Y tenían 3 actitudes, 3 visiones de la vida diferentes. Sus nombres lo delataban. Uno se llamaba realista, el otro pesimista y el otro idealista. Entonces les llegó el tiempo de la metamorfosis. Pero claro, ellos empezaban a sentir que su vida de gusano se restringía. Perdían movilidad, etc. Y entonces cada uno pensó una cosa diferente. Llegó a pesimista y dice, adiós, esto debe ser la muerte, que yo he visto animales muertos por el bosque. Bah, que me quite lo bailado. Resignación. Llegamos el realista. No, el realista. Estábamos en el pesimista. Vamos al realista, que tiene los pies, aunque sea un gusano en el suelo, ¿no? Y realista dice, a ver, calma, ya se ha trabajado un poco las emociones, calma, vamos a ver qué puede ser esto, ¿eh? Y dice, hay animales en el bosque que enferman. Esto puede ser una enfermedad y luego se ponen bien, se ha roto una pata, una herida, una pata, tal, perfecto. Y se queda con esa esperanza, ¿no?, de volver a ser lo que era. Y llegamos a idealista. Idealista es un soñador, ha trascendido su educación, esa es. Y entonces dice, qué raro me encuentro, espíritu científico, qué extraño, no hay juicio, qué extraño, qué curioso. Dice,
¿no será esto una oportunidad para despegar del suelo y poder volar como los pájaros que tanto admiro? Y vive esa ilusión, atrae ese futuro. Bien, se hacen los 3 capullos, se abren y vemos 3 hermosas mariposas, igual de bellas las 3. Vamos a pesimista y a pesar de ser una hermosa mariposa, está muerta. Ha muerto de miedo. Llegamos a realista y lo primero que hace realista cuando se abre el capullo es mirar al suelo, se siente gusano. Y dice, mira, ¿ves? Tenía razón, ya vuelvo a estar normal. Y no ve sus alas y sigue arrastrándose por el suelo. Feliz, sí, feliz. Feliz dentro de ese límite. Y llegamos a idealista y claro, lo que hace es mirar a las espaldas. Ve sus alas y empieza a volar, llenando de luz y color todo el bosque. Colorín colorado, este cuento ha comenzado para cada uno de vosotros. El poder de un cuento es que tú pones tu emoción dentro. Mira, me ha arribado todo. ¡Claro! Alguno se preguntará, bueno, ¿y cómo pongo mi emoción dentro de las matrices o del teorema de Pitágoras? Pues se puede, amigos, se puede, porque hay una música. Hay una música del encuentro, una música. Es dar luz al temario. Aquí no luchamos contra el temario, ni con esta ley, ni contra la otra. Le damos luz. Porque cuando tú lo habitas, trasciende los límites. Simple, sencillo, ¿no? Ahora, es evidente que en esto el maestro se tiene que preparar esos nuevos paradigmas. Porque si no cambia el contenedor, va a querer hacer movimientos de corazón y los va a negar su conocimiento, porque el conocimiento lo necesitamos. Algunas veces dicen, no, yo vivo desde el sentir, yo ya he entendido el nuevo paradigma. Dice, no hace falta que sigas, ya lo he entendido. Yo ya vivo desde el sentir, me dejo fluir, ¿no? Y yo me río, digo, pues es que no puede ser, tú estás programado, no lo estás viendo, tienes unas sombras que hablaremos después, que están tirando de ti. Entonces, un poco, aquello que decía Jesús, por sus frutos los conoceréis, era en el sentido de decir, no hagas caso de lo que te dicen verbalmente, en el sentido de que esa mente está programada y no ve aquello. Fíjate en las acciones de los demás y en las tuyas. Tus propias acciones te sirven saber realmente qué estás haciendo y qué está pasando dentro. Porque hemos sido programados, educados, para que el pensar sea distinto del sentir, ¿lo veis? Y eso hace el autoengaño. Si no, si yo hago esto por esto... Muy importante darse cuenta de esto. Bueno, volvamos a la educación. Entonces, como en esta mirada así pedagógica, mirada pedagógica, no pedagogía, para no quedar encerrado. Y además es compatible con otras. Mi mirada, la del otro, un arco iris, ¿no? Bien, pues en esta mirada yo sentí que la esencia de la educación debe ser esto, la música y la celebración del encuentro. Pero claro, si apartamos lo importante te adiestra para una cultura, para unas circunstancias. No vamos contra conocer lo importante, porque ¿cómo vamos a cambiarlo si no lo conocemos? Que el alumno lo conozca, lo que considera importante es pero no encerrarlo dentro. Entonces, ¿qué es lo que serviría siempre en educación? En cualquier civilización, en cualquier pueblo, en cualquier tiempo. O sea, realmente, en esencia, ¿qué es lo bonito que nos tienen que enseñar a los seres humanos? Pues eso, ser humano es estar en encuentros constantes contigo mismo y con los demás. Pues para mí, la enseñanza debería enseñar, valga la redundancia, esto, la música y la celebración del encuentro. Y aquí una escena de la película, en una actitud musical, en ese sentido. Es decir, ¿cómo es la música cuando explicamos las cosas? ¿Estamos celebrando el encuentro? Como no hay juicio, atención a esto, porque claro, la idea de que el corazón solo es sensibilidad nos puede confundir. Tal vez un encuentro se celebra con un enfado o gritando, porque tú estás liberando algo o estás permitiendo que el alumno lo libere. Luego lo veréis en la película cómo se produce un acto en cierta manera violento, ¿no? Bien, pero es que estamos aprendiendo a no juzgarlo. Allí hay una olla a presión, se tiene que liberar. Entonces, se aprende a celebrar también los desencuentros convirtiéndolos en encuentros, porque hay un movimiento del corazón. Esto es la idea. ¿A qué vamos a educarnos? A aprender a celebrar los encuentros. Ya está.
Claro, ¿y cómo? ¿Qué tenemos que aprender para celebrar los encuentros? Aprender a no juzgar. Porque lo que impide que haya fiesta es el juicio. Si analizáis vuestra vida lo veréis. ¿Qué impide que haya fiesta? El juicio. Está ahí para aguar la fiesta. Esa es la idea, ¿no? Lo entendemos sin juicios, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué os parece esta imagen? Eso resume cómo hemos sido educados. ¿Lo veis? Hemos sido educados de esa manera. Para honrar lo importante. ¿Qué digo honrar? Adorar lo importante. Claro, el símbolo del dinero, es que es un dinero y confesionario. Es que la imagen es genial, ¿no? Los poderes como... Pero todos esos poderes, esas fuerzas, lo que buscaban es lo mismo. Que viviésemos la dualidad. No fallaba nadie. Es como decir, oye, esto se ha caído y se ha roto. No, es la fuerza de la gravedad. Si sabemos cómo funciona, la pondremos a nuestro favor. Entonces se trata de conocernos con nuevo conocimiento que nos diga cómo funciona nuestra mente, nuestra conciencia, de una forma más amplia, y emplearla a nuestro favor para ser felices. Entonces, es imprescindible el conocimiento. Hombre, a lo mejor no es imprescindible si te retiras a una cueva a meditar, a lo mejor no, claro, pero si tú quieres vivir, porque el conocimiento y las creencias es lo que permiten el encuentro. Si no tenemos creencias en común, ¿cómo va a haber encuentro? Hay una creencia común en esta sociedad que dice, oye, los niños tienen que estar en el colegio, y eso permite que, aunque los temarios no te gusten, te permite tener el encuentro. Por lo tanto, es fundamental. No basta ir con el sentir, porque el sentir tiene que atravesar nuestra mente programada, y nuestra mente está programada para que el sentir vaya en contra del pensar. No nos autoengañemos, es un proceso de crecimiento personal que haces a la vez de tus hijos y tus alumnos. Porque ellos son maestros, lo vas haciendo a la vez. Y como vas eliminando el juicio, pues si te equivocas, pues te has equivocado. Celebremos la equivocación, porque es una pista también, ¿lo veis? Liberarnos del juicio es descubrir nuestras alas. No es más que eso. Lo que nos impide volar es el juicio, Bueno, a ver qué más ponía por aquí. Exacto, estamos sometidos a las creencias. Todas esas creencias están sumergidas en una cosa que llamamos dualidad, que en el conocimiento oriental han tratado bastante, aquí menos, pero es un hecho. O sea, que existe la dualidad, es que es un hecho, ¿no? Que existen los polos, etcétera, lo podemos ver, ¿no? Bueno, exacto, trascender la idea de buenos y malos. Hay que tener en cuenta cómo sabemos que esa mente está programada. Si nos observamos, está clarísimo. Vemos en la televisión o vamos al cine a ver dramas. O sea, nuestra mente necesita un alimento. Todas las partes que nos constituyen necesitan nutrirse. Porque están vivas. La esencia de la vida es la nutrición, ¿no? Entonces, la mente necesita nutrirse. ¿De conocimiento? Claro. O sea, no le niegues el conocimiento porque entonces la matas de hambre. Necesita conocimiento. Bueno, pues hay que buscar un conocimiento que no nos conduzca al drama. Esa es la idea. Vamos a ver. Ahí está. Sí, no sé si leéis todos este de aquí. Leed primero esto, si queréis lo leo. Un sabio se paró ante un público. Contó un chiste y todos se rieron. Al cabo de un rato contó el mismo chiste y casi nadie se rió. Contó el chiste una y otra vez hasta que nadie se reía. Y dijo, si no puedes reírte varias veces de una sola cosa, ¿por qué lloras por lo mismo una y otra vez? El internet está por ahí. Pues lo resume muy bien esto. Hemos sido programados para recrearnos en el drama. Y si no cambiamos el contenedor, por mucho conocimiento nuevo que pongamos, nada, ¿lo veis? Es curioso porque el mismo Jesús lo decía, no pongáis vino nuevo en odres viejos. Es lo mismo. Entonces, es imprescindible desde esta mirada reeducarnos en todo el conocimiento en que fuimos educados. Entonces, hay que generar un cierto orden. O sea, no solamente, bueno, a mí como me gusta la física, estudio el nuevo paradigma de la física y ya está. No.
Tienes que ir a internet, indagar, a ver cómo se ve la historia, cómo se ve... Sí, aquí hay mucha cosa que no es de nuevo paradigma. Bien, siéntela, construye tu propio conocimiento. No lo cojas tal y como está, cámbialo, ordénalo. ¿Lo veis? Fundamental. Y cuando quieras tierra, coges el temario, que te dice de dónde partes. Es la tierra, es un favor que te hacen, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, claro, fijaos, nuestra forma de pensar sustenta el sufrimiento. Entonces, muchos maestros que dan su vida por sus alumnos de corazón han puesto la semilla del sufrimiento sin saberlo, por falta de conocimiento. Fijaos si es importante. Qué cosas, ¿no? Qué contradicción. Entonces, hay que examinar ese contenedor. Vamos a ver si hay algo más. Vale, pues sigamos avanzando porque... Bueno, estamos ya en la atención, esta imagen también lo veis, la nueva familia. Bueno, claro, todo depende de cómo se utilice, o sea, no es un juicio, ¿no? Toda esta tecnología al revés, ¿no? Bueno, entonces, vamos a estudiar esos obstáculos, estamos entrando ahora en ver esos obstáculos. Bien, ¿qué es lo que hace la educación en autoridades? Dirigir nuestra atención. Mirad, nuestro poder, ¿dónde está? En la presencia y en la atención. Por eso, cuando José María Toro trabaja en el descanser, la presencia, yo quedo maravillado. Incluso he sentido envidia de él. Eso es importante, reconocer nuestros sentimientos. Yo le veía en el primer descanser parado ante un árbol, en una postura de absoluta presencia. Digo, ¡qué envidia! Claro, o sea, tú notas que emana algo del cuerpo físico y que él tiene presencia en ese instante. Igual a lo mejor luego la pierde hablando de fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero en ese momento es una presencia absoluta. O sea, la sensación, cuando tú te acercabas a él, es como cuando entras en la iglesia, ¿no? De algo sagrado, ¿no? Y dice, pero, ¿cómo? Si no es una iglesia, es una persona. Claro, es esa belleza interior que él trabaja a través del silencio. Otros a lo mejor a través de la música. ¿Qué más da? Entonces, es maravilloso darse cuenta de eso, que el poder emana de la presencia y de la atención. Tú tienes una presencia y proyectas una atención. ¿Qué hace la educación? Someter tu atención y tu presencia. La educación de desempoderamiento, la que hemos tenido. Entonces, hay que hacer trabajos de recuperar nuestra presencia y de darse cuenta de dónde está nuestra atención. Y no te puedes dar cuenta de dónde está nuestra atención si haces juicios. Porque los juicios están para que no te des cuenta. ¿Lo veis? O sea, dejar de juzgar no es solamente un acto de bondad. No, porque eso es la balanza, bueno o malo, no. Es un acto de inteligencia y de corazón para ir hacia el nuevo camino. Es fundamental, ¿no? Entonces hay que recuperar las dos cosas. Fijaos, nacemos con presencia, sí. Si yo cojo un bebito de un mes o dos, ¿no? No piensa, no juzga. Y la gente lo mira y se le cae la baba. Y empieza a hacer tonterías. Aquella persona toda rígida, el abuelo, que se empieza a hacer tonterías con el niño. Está liberado. ¿Por qué? Porque en su sentir sabe que ese ser no le puede juzgar. Y cuando abre los ojos por primera vez un niño, ¿no? Y notas algo que te sobrecoge. Eso que te sobrecoge en el niño es la presencia. Como no has sido educado, la presencia está intacta. Y es lo que sientes. Por eso hay que recuperar la sabiduría de la inocencia. Ese niño no ha muerto, está dentro de nosotros. Hay que recuperarlo, pero de acorde a todas las sabidurías de las edades. No solo el niño, necesitamos todas. Pero la sabiduría del niño es la que nos desconecta del juicio. Es fundamental. Entonces, claro, ¿dónde está el trabajo? El niño no tiene problemas con el juicio porque no piensa. El problema lo tenemos nosotros porque pensamos. Claro, y lo hacemos desde el juicio. Entonces, el reeducarse, ¿qué significa? Aprender a pensar sin juicios. ¿Lo veis? No podemos renunciar al adulto, que también somos, ¿no? Bueno, vamos allá. Entonces, para recuperar esta presencia y esta atención, propongo dos primeros pasos, ¿no? Uno es la de crear un observador inocente, ¿lo veis? Aquí están todos con el móvil, aprovecho la imagen, y hay uno que está observando. Digamos que esos móviles son los juicios.
todo el mundo está en sus juicios y hay un observador inocente que está viendo realmente qué está pasando. No los está juzgando porque están en juicios. Entonces, el primer paso fundamental es crear en nuestro ego, en nuestro pensamiento, un observador inocente. No un observador objetivo, valga la redundancia. ¿Por qué? Muy sencillo. Esta diferencia entre método científico y espíritu científico. El método científico no lleva al sentir, es cerebral. Y el espíritu científico lo mueve el sentir, como al niño cuando tiene curiosidad, es a través del sentir. ¿Lo veis? Entonces necesitamos crear un observador en el ego que sea un observador inocente, desde la sabiduría de la inocencia. ¿Y cómo juego? ¡Ay, qué bien está juzgando este! ¡Qué maravilla! Me sale el mexicano, no sé por qué. Es increíble esas conexiones que hay, ¿no? ¿Alguna interferencia? No sé si habrá un mexicano aquí. ¿Veis? Pues esto son los observadores que creo en mi mente. Observo sin juzgar, me río. Pues lo mismo cuando hago un juicio, lo mismo. Entonces, creas un observador y al principio te cuesta esfuerzo, porque tu educación y contenedor es de esfuerzo. Pero es como aprender a conducir, que tienes que pensar qué marcha metes. Después vas oyendo música, hablando con el otro y no sabes ni qué marcha has metido. Es decir, una vez has creado ese observador, ya no te requiere esfuerzo. Y ese observador te va a enriquecer, 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 porque empiezas a ver el mundo de forma diferente. Descubres que hay otras dimensiones que no estabas viendo del mundo, ¿no? Imprescindible para celebrar el encuentro. Imprescindible tener un observador inocente. ¿Cómo vas a celebrar el encuentro si no tienes un observador inocente? Es fundamental, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a por la siguiente. Vamos a ver. El segundo paso. Si vale, ya he puesto en marcha este observador que ya irá creciendo, ¿no? ¿Cuál sería el segundo? Bueno, nosotros hemos creado para vivir dentro de un paradigma. O sea, un paradigma, vamos a matizar un poco. Un paradigma es un territorio mental. La mente necesita un terreno donde andar, ¿lo ves? Entonces, cuando te educan, te definen el terreno. Dicen, mira, este es el terreno en el que te vas a mover, la familia, la cultura, etc. Entonces, claro, la mente, como los pies, necesita un sitio donde andar. Entonces, el cambio de paradigma es cambiar el terreno que pisa la mente. Eso es muy importante, porque eliminas el juicio. Por ejemplo, hay el juicio de esta persona está más evolucionada. ¿Un juicio? Cuidado que es un juicio. No, esta persona está pisando este paradigma y está adquiriendo unas experiencias de este paradigma que mi ego ignora por qué lo está haciendo. Lo está viendo, ¿no? Y al lado hay una raya que hay otro paradigma. Un terreno nuevo, un nuevo continente que empezamos a explorar y a hacer mapas con sus errores, ¿no? Y entonces, esta persona que está en el viejo y esta que está en el nuevo tienen la misma sabiduría en su ser y en su esencia y en su corazón. Pero en su mente, una está más restringida y otra tiene la mente más amplia. Una tiene el ego sometido para vivir esas experiencias y la otra no. ¿Y qué ventaja tiene tener el ego sometido como un súbdito de esas creencias? Acordaos de la señora en el cajero, ¿no? Pues muy sencillo, que al sentirnos desempoderados podemos experimentar emociones como la compasión. Claro, si ahora todo el mundo está conectado con su esencia y con su poder, claro, todo el mundo. Entonces de repente tú ves un pobre pidiendo en la calle y dices, ¡ah! Estás jugando a ser pobre. Claro, porque estamos imaginando ese futuro, ¿eh? No digo que sea el de ahora. Entonces no puedes experimentar la compasión. Es decir, hay una sabiduría en cada paradigma. Hemos vivido eso para adquirir unas experiencias, ¿lo ves? Tampoco me gusta, como decía Ruth, me parece, no sé si eras tú, lo de que hemos venido a aprender, ¿no? Me suena mucho a escuela, no sé si eras tú. Yo también no me acaba de gustar, hemos venido a aprender. Con la programación que tenemos, digo, otra cosa más, ¿no? Entonces, me gusta más decir, hemos venido a experimentar y mi ego se entera de parte de esto y quiero que se entere de más, ya está, ¿no? Entonces se trata de que queremos experimentar cosas diferentes. Esto nos ayuda a no juzgar a la persona que se queda en el paradigma de la desconexión. No la juzgamos, porque en su esencia es tan sabia como nosotros. ¿Lo veis? Claro, ver a las personas como astros con luz propia significa que las reconoces más allá del ego programado, fundamental. Entonces se produce la magia, que es lo que yo descubrí con mis alumnos, o con una persona que por ejemplo, te pone un obstáculo. Entonces tú hablas con su esencia
y su ego te pone un obstáculo, tiene rabia hacia ti o no sé qué, pero te da lo que necesitas. De verdad, lo garantizo. O sea, yo he llegado de esa forma hasta aquí, ¿no? Es que tú conectas, tú ves como un astro con luz propia que hay que ser, te vas a un sitio, yo me hice mis propias técnicas, ¿no? O me voy al lavabo y siento a otra persona, me imagino que es una estrella, en fin, cada uno. Entonces, claro, dialogas con su esencia y a lo mejor esa persona que te echa del empleo es que tú necesitas que te eche del empleo. Es una patada propulsora, ¿lo veis? Muy importante. Y con los alumnos lo mismo. Tienes un alumno díscolo, digámoslo así, rebelde, por problemas en clase. Yo hablaba a este nivel y luego sabía que su ego no lo iba a entender. Sí, su ego no lo entiende. Su ego te sigue atacando, pero te da lo que necesitas. Es la zanahoria del ego, lo que os decía, ¿lo veis? Porque en este paradigma el ego prácticamente no se entera. Habría que hacer ese trabajo interior. Bueno, pues una vez definido la idea de paradigma como un territorio mental, y necesitamos ese terreno para vivir la experiencia de la Tierra, es decir, ¿de qué sirve vivir del corazón si no vives desde la mente ese corazón? O desde el cuerpo, claro, tienes que habitarlo. Bueno, entonces, creamos unos personajes para vivir en este territorio, el ego crea, para poder subsistir en el territorio de la desconexión. ¿Por qué? Estamos desalineados, tenemos miedo. Entonces, tenemos que contentar a los que consideramos autoridades o a los que nos dan cariños, ¿no? Entonces empezamos a crear unas máscaras, unos personajes, para contentar a los demás y descontentarnos nosotros. ¿Cuánta gente dice, no, si yo soy muy feliz? Pues que no, ¿no? Hay autoengaños, todos esos son los personajes, ¿no? Y todas las personas tienen como un conjunto de personajes. Yo esto lo descubrí en clase cuando si yo echaba, por ejemplo, una bronca a un alumno delante de todos y actuaba de una forma. Me lo llevaba a un despacho y que era otro. Digo, ¿quién de los dos es? Claro, entonces me di cuenta que ninguno de los dos, sino que son personajes forzados por la educación que hemos recibido, en la familia, etc. Contentar al otro o lo que sea, o para ser oveja negra, en fin, unos personajes que tú sigues. En el nuevo paradigma se estudia el árbol genealógico y ves cómo se repiten los personajes, que no son fruto del azar, que hay un programa, que son como leyes, y si tú no las conoces, te manejan, ¿no? Ese es el fin. Bien, entonces claro, con esos personajes que se han creado en estado de necesidad, tú no te puedes alinear, están para que no estés alineados, para que no vivas desde el corazón, ¿lo ves? Para que no seas feliz plenamente. Entonces, el siguiente paso es, después de crear el observador inocente, es crear personajes que sean transparentes a la luz de nuestro corazón. Nuestra sabiduría, nuestro poder, nuestra sensibilidad. Es un proceso. Fijaos que nos construimos, es delicioso, desde el punto de vista del conocimiento, nos construimos en ingenieros de creencias y en ingenieros de personajes. El ego empieza a participar, le daría un toque a este personaje, porque yo querría ser sincero, aquí no lo soy, voy a darle un toque, o voy a crear otro nuevo. Entonces, esos personajes los podéis ensayar antes, en casa. Yo lo hacía así, porque yo tengo que decir esta verdad a alguien. Me falta valor porque no tengo el personaje para decirlo. No hay cobardes, sino obstáculos al valor. Es muy importante darse cuenta de esto. No es verdad que unos seamos más valientes que otros, sino que hay obstáculos. Entonces, claro, el pensar que tú interpretas personajes, que estás siempre en un escenario, es fundamental, porque tú te puedes imaginar en casa un personaje de que te vas a atrever a algo, lo vas configurando, te imaginas la escena, etc. Y llega un momento que tienes valor y lo sueltas. Y ese personaje ya es más libre que el anterior, ¿ves? Vais creando personajes más libres. ¿Y eso en qué os convierte al ego? En escritor de su vida. Creador de su vida, está íntimamente unido. Si tú no tienes conciencia en la creación de tus personajes, no te puedes sentir creador de la vida. Irás siempre de víctima, siempre irás de víctima. Fundamental en educación darse cuenta que los alumnos hacen esos personajes en clase y que el conflicto lo tienes con el personaje, nunca con la esencia. Entonces, claro, si tú notas una conexión en la esencia, pues el conflicto nunca te descentra. Aunque no sepas qué hacer desde el ego. No sé qué hacer, estoy desesperado. Pero sigues sintiendo en tu corazón al alumno. Y tarde o temprano habrá algo, una imagen, algo de sabiduría que te dirá qué tienes que hacer con aquel alumno. Aunque no lo entiendas. Y lo haces, ¿no? Bueno, vamos allá. Os veo muy serios, ¿eh? Vamos a por las sombras. A ponernos más serios.
¿Qué son las sombras desde este punto de vista, desde esta mirada pedagógica? Bueno, es muy sencillo. Es una cosa geométrica. Pero las matemáticas están en todas partes, también para describir las cosas. Ese sol son lo que consideramos importante. Y nosotros somos el ego, nuestro ego es el planeta. ¿Lo ves? Entonces, como el centro del conocimiento es ese sol y no el ser de la persona, es inevitable que haya sombra. Es un problema geométrico, total. Mientras orbitemos algo que no es nuestra esencia, siempre habrá sombra. ¿Qué la constituye? Todo aquello que ese sol no aprueba. Sencillo, simple, sin juicios. Estamos entendiéndolo. ¿Lo ves? Claro, el pensar tú, es decir, pues, esto es como una creencia. Tú vas pensando de esta forma, es más fácil eliminar el juicio. Dice, hombre, mira, claro, teniendo en cuenta que en la familia de este se valora esto, etcétera, etcétera, es normal que se comporte de esta forma. Como es una sombra, el ego no la ve. Claro, ¿lo veis? De alguna forma, ese sol deslumbra el propio sol. Ya veréis en la película, hay una frase que empieza relacionado con esto, ¿no? De que el sol del maestro debe apagarse para ver las estrellas de sus alumnos. Y además es muy curioso. ¿Por qué no vemos las estrellas ahora? No porque nuestro sol sea más grande que la mayoría de las estrellas, sino porque está más cerca. Entonces, tenemos que coger el temario y ponerlo más lejos. Nadie dice que no lo cumplamos, ¿eh? Desplazarlo para que sea una estrella más, ¿vale? Es una estrella más, pero entonces vemos las otras. ¿Lo veis? Fundamental esta idea. Bueno, pues ya veis aquí explicado la sombra como un problema geométrico. ¿Entendéis la ventaja de estas creencias? Es un ejemplo. Me evitan el juicio. Estoy entendiendo que tengo algo, podría ser otra la metáfora, podría ser otra la creencia, sí, pero me ayuda a que mi mente no juzgue. Esto es lo fundamental. Que pongáis teorías científicas y creencias que me liberen del juicio. Que expliquen con espíritu científico por qué el ego de esa persona y no su esencia, por qué actúa de esa forma contra mí, por ejemplo, ¿no? Luego veréis que las sombras juegan entre ellas. Claro, entonces, cuando tú ves con espíritu científico, lo ves como un juego. Claro, quieres saber qué pasa. Mira, imaginaos que ahora en esa puerta Mateo clava un mueble. En todas las puertas. Queremos salir, no podemos salir, imposible, tal, va todo junto, puesto ahí unos tornillos inmensos, imposible, ¿no? No podemos salir porque vamos desde el adulto. ¿Qué haría un niño? Un niño no tiene prisa por salir, no está pensando en toda la programación, y diría, hombre, qué curioso. Y empezaría a estudiar el mueble, empezaría a subirse por él, y de repente se descubría en el otro lado. Había descubierto un cajón, había descubierto algo, se descubría en el otro lado, por espíritu científico, por pura curiosidad. No lucha. El adulto ha sido programado para esforzarse. Fuerza, obstáculo, ¿lo veis? Pero el niño está dentro de nosotros. Entonces la sabiduría de las edades es fundamental. Cuando tengamos un obstáculo que no sabemos quitar, convirtámonos en niño durante un instante. Hay técnicas para sentirte niño. Y vuelve a pensar desde el niño. Sorprendente. Y si luego ves la solución y vuelves al adulto y no tienes fuerza para llevarla a cabo, pues sabiduría del adolescente, claro, el que se atreve, ¿lo veis? Eso es la sabiduría de las edades. Bueno, sigamos porque... Wow. Este vídeo es muy bueno. No lo vamos a echar aquí porque no hay tiempo, pero como en principio creo que el Power os lo colgarán, pues aquí está el link, ¿no? O sea, ¿cómo resuelves la sombra? Si tú juzgas la sombra, pues sigues en la sombra. Claro, la sombra no la eliminas, la aumentas, porque lo que alimenta la sombra es el juicio. Aquello es sombra porque hay un juicio de que es malo. Por lo tanto, cuanto más juzgues la sombra, más potente. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que hacemos? Reprimir las emociones que no entendemos. Bien, entonces este vídeo sería cómo podemos iluminar la sombra, integrarla sin lucha. Pues desde la sabiduría de la inocencia. ¿Cómo puedo sentir yo la sabiduría de la inocencia? Tengo que tener técnicas. Pues una técnica puede ser algo tan sencillo como un vídeo vivido desde esta conciencia. No solamente para reírme de él, ¿no? Vivido de que yo quiero ser ese niño, de que yo quiero penetrar en mi sombra y quiero jugar con ella. Entonces es un vídeo delicioso porque son varias escenas de niños que descubren su sombra
Claro, primero tienen como miedo y luego empiezan a jugar con ella. Pues la idea es, aprendamos a jugar con nuestra sombra y la de los otros. Sabiduría de la inocencia, el observador inocente. ¿Lo veis? Y entonces la sombra no tendrá control sobre nosotros. Mirad, nadie nos puede controlar si nos reímos de él. ¿Es el efecto bufón? Claro, dice, tal poderoso, tal, qué forzudo, tal. No. ¿Tú cómo desarmas a un dictador? ¿Qué es lo que a un dictador lo hunde? Que su pueblo se ría de él. Claro, no le hunde la fuerza, porque si tiene más tanques, no. Le hunde que su pueblo se ría de él. Es esto. Pues llevamos un dictador dentro. Tenemos que ser el bufón que se ríe de ese dictador. Es fundamental. La risa es muy poderosa. Siempre que no sea ácida, claro. La risa desde esa inocencia, desde ese atrevimiento del adolescente. Pues os recomiendo este vídeo para sentir cómo entrar en vuestra sombra sin juicios, ¿eh? Bueno, esta es una escena de la película. Bueno, ya lo hemos dicho esto, ¿no? Pasar de lo importante a lo esencial. Vamos allá. Esto para mí fue fundamental, esta distinción, descubrir esta distinción dentro de mí, lo importante y lo esencial, ¿no? Como educadores es fundamental. Porque te reencantas. Claro. Porque ten en cuenta que el temario está hecho para generar conflictos. Está hecho, todo, la visión de la historia, etcétera, está para generar conflictos. Evidentemente. Por lo tanto, si tú llevas lo esencial a clase, empezarás a ver los conflictos como una oportunidad, por ejemplo. Es todo un trabajo interior. Vamos a acelerar. Sí. Entonces, el maestro educador debe hacer una declaración de soberanía. O sea, esto si no se siente no sirve. Esto es algo intelectual que suelta aquí Carlos, ¿no? No, una declaración de soberanía. Entonces, esta película tiene cosas fascinantes. La formación la trabajamos porque, claro, el maestro hace un movimiento del corazón, pero piensa desde el antiguo paradigma. Y se ve clarísimamente. Entonces, esto es un símbolo, no significa que nos subamos encima de la mesa, pero es un símbolo claro. La mesa, la autoridad, los temarios, ¡pum! Y luego invita a sus alumnos a subirse, ¿os acordáis? ¡Claro! Es un símbolo precioso para sentir, porque debemos sentir, ¿no? Haces un taller, dices, vamos a sentir. O sea, si yo os digo, tenéis que, el temario tiene que estar por debajo de vuestros alumnos. Si no ve nada, hay que hacer un movimiento de sentir, de conmover, tú mismo que te conmuevas, porque eso es lo que te dará valor para realmente poner a tus alumnos por encima del temario. Si no te conmueve por dentro, no hay poder para llevarlo a cabo. ¿Lo veis? Solo habrá excusas para decir que no puedes llevarlo a cabo. Entonces, esta declaración de soberanía al educador, aunque sea un padre, es igual, o un tío, es decir, estoy por encima de lo que la sociedad considera importante como educador. Y mis chicos también. Entonces, vives la escena de la película y lo sientes de esa forma. Y cuando tengas miedo y estés atrapado en el temario, recuerdas la escena de la película. Son lo que llamo sensogramas de vida. O sea, es muy curioso, compramos la última cámara para grabar, que tiene un montón de cosas, y olvidamos que la mejor cámara de grabación es nuestro cuerpo. Porque es sensograma, graba la emoción, graba todo. Es fantástico, ¿no? No se pierde nada. Entonces, hacer esta declaración de soberanía para empoderarse, para educar empoderando, es fundamental, ¿no? ¿Y por qué él? Exactamente, que esto es importante. Él termina mal la película porque no ha resuelto su educación en autoridades, que es el tema de hoy. Fijaos, ¿él qué hace? Entra en un colegio muy rígido y arremete contra los temarios. Y empieza, además es una escena preciosa, en el que está en el libro de literatura, y hay un libro allí, no sé si os acordáis, y empiezan a leer un poema todo cerebralmente, y hacen un esquema allí, y en ordenadas tal, en abscisas no sé qué, y él va haciéndolo, va siguiéndolo, y los alumnos van copiando lo que él pone. Y entonces se para y dice, esto, pura basura, o pura mierda. Claro, un choque de autoridades a los alumnos. Es una autoridad porque es un maestro, pero va contra las otras autoridades. Es la dualidad. No ha resuelto la dualidad. No ha cambiado su contenedor, es un movimiento del corazón, pero sin cambiar su contenedor. Entonces, entra en dualidad contra las autoridades y que crea un problema incluso a los propios chicos. ¿Lo veis? Y fijaos que es un maestro estupendo, es fantástico, pero el resultado es que lo echan y no puede ejercer. ¡Qué pena! Es justo el tema de esta ponencia. El contenedor
ese, la educación de autoridades, es el que le impide ser el maestro que sueña, de forma sostenida. Crea conflictos sin querer crearlos. Cuando dice que aquello es una mierda, no, aquello es una creación. Y tú puedes seducir con otra creación. Y si no hubiese juicio, entenderías qué estaba moviendo aquello, por qué se hacía de aquella forma. Porque cuando no hay juicio, descubres el corazón siempre detrás. Aunque sea un movimiento cerebral, hay un movimiento de corazón, solo que el ego no se entera, no lo disfruta. Esto es para que el ego lo disfrute, porque ya somos amor en esencia. Es que el ego lo disfrute, es esto. Y que eduquemos para que los egos de las siguientes generaciones lo disfruten, ¿no? Bueno, aquí la idea es hacer de los temarios, bueno, lo veréis al empezar la película, ¿no? Lo que os decía, de apagar las luces del profe, ¿no? Para conseguir esto. Claro, el propio alumno va en contra. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que ya están muy programados, ¿no? Por eso la película veis que el profe es muy provocador, porque el adolescente ya está muy programado. Claro, en el niño no tendrías que ser tan provocador, ¿eh? Tienes que encontrar tu propia técnica. Pero el adolescente es muy poderosa la provocación. De hecho, cuando salimos de quicio, decimos a veces grandes verdades, que nos atrevemos a decir, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Ya veréis el conflicto que ocurre en la película, cómo se convierte en autoconocimiento. El profe ha hecho un trabajo para eliminar el juicio con sus alumnos, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que sustituir a la ética. Tenemos la ética en este viejo territorio porque estamos desconectando de nuestro corazón. Si tú estás conectado con nuestro corazón, no tienes que evaluar si esto es bueno o es malo. Lo estás haciendo desde el corazón. Ahora, Sancho es un camino. No digo ahora, borrar la ética. No. Ir haciendo este camino y cada vez necesitaréis menos la ética. Esto es la idea, ¿no? Porque fijaos que la propia ética se emplea como juicio. Claro, ya está. 15 minutos, gracias. Bueno, pues sigamos, vamos a acelerar. Aquí lo de la sabiduría de las edades, que os dije que para mí es muy importante, muy fundamental, ¿no? Que es una de las técnicas que he desarrollado. En realidad, sabiduría hay una. Claro, esto es muy interesante, veráis. Bueno, aquí, yo no sé, pues 5 edades, ¿no? Trabajo 5 edades. Yo diría, bueno, ¿y por qué no 4? ¿O por qué no las que sean, no? Claro, ahí ya entra la idea de querer confundir una creencia con la verdad. Esto no es la verdad. La sabiduría es un pastel. ¿Vale? Disfrutar, sabor. Pero no nos podemos comer un pastel de un bocado. ¿A qué no? Entonces necesitamos dividir el pastel para poder nutrir la mente. Entonces por eso necesitamos las teorías, las creencias, para descender la sabiduría. Son como descensores de sabiduría. Entonces esto permite ordenar la sabiduría. Y cuando yo me atasco, como por ejemplo que os ponía antes, pues claro, si yo veo el pastel entero, la mente se pierde. Dice, no, la parte del niño. O sea, eso sería conocimiento, ¿veis? Es poner el conocimiento para captar tu propia sabiduría. El conocimiento que hemos adquirido es para frenar nuestra sabiduría, es justo lo contrario. Entonces, ¿podría en vez de este conocimiento ser otro? Sí. ¿De acuerdo? Ahora, yo siento que este es potente y es el que explico. Pero lo explico no desde la autoridad. De forma y manera que si un alumno que viene a mis módulos dice, oye, pues aquí yo pondría esta edad, bravo. Pues yo quitaría 1, pues quítala. Porque al fin estamos dividiendo el pastel. ¿Lo veis? Ahora, necesitas tener una creencia potente y no ir cambiándola así por la buena, ¿no? Para pensar dentro, para conectar con esa sabiduría. Necesitamos descensores de sabiduría. ¿Qué es un descensor de sabiduría? Mirad, nosotros somos como, el ego es como el ordenador, eso es. Cuando la tradición, cuando quieren pegar palos al ego, lo que os comentaba antes, es que confunden el programa con el ordenador. El ego es el ordenador, no tiene ninguna culpa. Imaginaos que yo pongo aquí un programa pornográfico y cogéis con un bate y rompéis el ordenador. El problema está en el programa. Claro, eso elimina los juicios sobre el ego. Entonces, se trata de que el ego desempoderado no tenía conexión con la esencia. Vamos a hacer una metáfora, con la red, con el internet. Entonces, solo se podía nutrir de las autoridades, de los programas que las autoridades meten dentro, familia, etcétera, cultura, ¿lo ves? Entonces, claro, tú recorres a las autoridades, tienes miedo, recorres, porque no estás conectado. Entonces, el movimiento hacia el nuevo paradigma es que conectamos con la red, con nuestra esencia. Pero hacemos un proceso, como pasó con el internet.
primero es un hilillo, la conexión que va y viene, ¿lo veis? Entonces, ¿qué debemos? El ordenador ya cambia, porque es algo biológico. El ordenador ya cambia, no tenemos que preocuparnos, ¿lo veis? Tenemos que probar lo de los programas, ya se adaptará el ordenador. Entonces tenemos que poner un navegador. O sea, aquí está nuestro ego y aquí está nuestra sabiduría, nuestra esencia, nuestro ser, ¿no? Para conectar necesitamos un navegador. Entonces, como hemos sido educados en autoridades, muchas personas que hacen este movimiento de querer conectar con su sabiduría, confunden el navegador con la verdad. ¿Lo veis? Así se explican muchos movimientos de nueva era. Yo qué sé, adquiere sabiduría con un curso de milagros, que es una cosa esotérica. Es perfecto, pero no es la verdad, es un descensor de sabiduría. Y otro emplea otro descensor de sabiduría, porque es de otra cultura, por lo que sea, porque le gusta, porque le apetece, ¿no? Entonces, no confundir el navegador con lo que descendemos con el navegador. Lo que descendemos es de nuestra esencia. Entonces, claro, cuando explicamos estas creencias del nuevo paradigma, decimos, esto es un navegador como el Explorer, el Firefox. Oye, a lo mejor necesitas 2 o 3 navegadores, muchos lo hacemos, porque para una cosa es mejor uno, para otra, busca tus propios navegadores. Pero la educación, el molde, nos hace confundir el navegador con la verdad. ¿Lo veis? Eso son las religiones. La religión tenía que ser un descensor de sabiduría. No la confundimos. Entonces, todas estas creencias del nuevo paradigma que explico van sobre esa base. Es decir, es un contenedor donde pensar y podría ser otro. Ahora, debes trabajar ese contenedor porque si no vas a pensar dentro. Claro, pero no te quedes encerrado dentro. Esa es la idea. Y las edades ayuda para desbloquearse, ¿no? Todo esto. Bueno, vamos a acelerar. Bueno, la adolescencia para mí es muy importante en estos momentos, porque todos los desequilibrios del adolescente son los que vive nuestra sociedad en este momento, todos. Luego veréis, a ver si me da tiempo, una lista y veréis que cogéis un adolescente en sus desequilibrios, en lo que nos molesta de él, digámoslo así, y entonces, claro, ¿qué hacemos con esos desequilibrios? Los reprimimos. Desde esta mirada, lo que hacemos es buscar ese desequilibrio con qué parte de la sabiduría del adolescente quieren conectarse. Muy diferente. Un desequilibrio no es que haya algo malo, es que busca la sabiduría correspondiente. Entonces, lo del enfado del adolescente es delicioso. Yo lo practicaba, reconocer el poder del adolescente en el enfado. En clase se enfada un adolescente, insulta al profe. Perfecto, yo, bravo, qué valor. ¿Qué es lo que estoy reconociendo? Su poder. Entonces, si tú reconoces el poder al adolescente, el conflicto desaparece. Curioso. Luego lo hablas el conflicto. Hombre, ¿por qué me has insultado? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y el mismo adolescente dice, pues no lo sé, o no tiene ninguna importancia. ¿Lo veis? Porque es entender que busca su propio poder. Entonces, claro, evidentemente hay una sabiduría del maestro que si le va a dar un silletazo a un compañero, tienes que pararlo, ¿no? Pero si es verbal, y tú has trabajado en clase un poco, claro, tienes que hacer un trabajo contigo y con clase, si es verbal, no tengas miedo, conviértelo en autoconocimiento. Un insulto fantástico. ¿Por qué le damos ese poder al insulto? En el maestro del corazón, el temario es la vida. Lo que ocurre es el temario, es el auténtico temario. Entonces, si hay una buena lección, porque vamos a pasarla de largo, es fundamental. Entonces, el enfado sirve para reconocer el poder, porque tú el enfado lo tienes pues porque está acorralado el ego, etc. Pero, ¿quién sustenta el poder del ego? ¿Quién da energía al ego? ¿Nuestra esencia? Claro. Lo que pasa es que el ego no se reconoce en esa esencia, pero el poder está detrás dándole ese poder, si no, el ego no podría manejar un cuerpo, no podría hacer nada. Entonces, yo reconozco el poder que emana a través del ego, sin juicios. Y luego estudiamos, cuando he reconocido eso, estudiamos por qué ha ocurrido aquí el conflicto. Lo convertimos en autoconocimiento. ¿Lo veis? Y eso es muy, muy potente. En la película veréis algo de esto. Esta película la recomiendo. Feliz Navidad, ¿eh? No me da tiempo mucho más. De cómo hemos sido programados. Claro, ya voy terminando. Con esto, este punto es importante. O sea, lo que hacemos es reprimir los desequilibrios. Porque buscamos la balanza de la dualidad y equilibrarlo. ¿Lo ves? Pues, yo que sé, un adolescente y su habitación. Total desorden, etcétera, etcétera. Un desequilibrio típico adolescente, ¿no? Perfecto. Pues está indicando algo. Que hay una sabiduría de romper los límites. Porque ya sabemos por el nuevo paradigma
que sin caos no hay creatividad. Tiene que haber caos y orden. Si tú solamente hay orden, tú paralizas la creatividad. Entonces, claro, eso llevado a la sabiduría del adolescente es bueno, es creatividad. Ahora, tú en clase, ¿qué tienes que tener? Un juego de caos y de orden. De dejar libre, cuando tú ves que ocurre algo importante, y déjalo libre, que se viva, luego lo interpretamos. ¿Lo veis? Lo vivimos. La vida en clase. Y entonces manejas el caos y el orden, las dos cosas, podríamos decir. Entonces, nos han educado con la represión, lo cual provoca la sombra. Entonces, ya para acabar, quisiera que vieseis esto. Fijaos en la postura, por ejemplo, otra cosa. Dice, oye, esta postura, viene José María de esta postura, tal, no sé qué, tal. Y entonces mi rebelde interior se revela contra... Pues mira, a mí me apetece estar así, que me destroce la espalda. Ese es el adolescente, ¿lo veis? Claro, supongo que eso sería un problema si lo hace siempre. Pero, ¿y si tú necesitas conectar con el adolescente y esa postura es la adecuada? Claro, yo en el trabajo sobre las edades me fijo en las posturas y cómo conectar con cada edad, ¿no? Por algo el adolescente se pone así. Si lo juzgamos nos perdemos. ¿Por qué se pone así? ¿Por qué no sigue la silla? ¿No veis que no sigue la silla? No sigue el molde. Es fantástico. Es increíble. Es liberador. ¿Y que no te duele luego la espalda? ¿Qué importa? Te has liberado. Ahora, no vas a vivir siempre como adolescentes, todas las edades. Entonces, utilizarlas a voluntad. O sea, fijaos cómo podéis encarnar edades en la mente, incluso con el cuerpo. O sea, ahora es muy rápido. Entonces, estos desequilibrios de aquí, si os dais cuenta, cuando tengáis el power, son los que vive nuestra sociedad. Justo. El adolescente esconde el desorden debajo de la cama, para que la madre no lo vea. ¿Y qué hacemos nosotros con los residuos nucleares, el otro debajo de la cama, que no lo veamos? Es un calco, pero un calco, uno por uno. De verdad, miradlo que quedaréis fascinados. Entonces significa que debemos trabajar la sabiduría de la adolescencia como grupo en este momento, muy importante, ¿no? Entonces, claro, esta mirada, lo que hace Educar Empoderando, en vez de reprimir esto, lo lleva a las sabidurías. Y aquí tenéis una lista que no da tiempo, de lo que yo consideraría serían dones, sabiduría del adolescente. Entonces se trata de conectar cada desequilibrio con el don correspondiente. A lo mejor un desequilibrio se conecta con dos, en fin. Entonces es fascinante trabajar eso y llevarlo a la práctica. Es fascinante porque entonces lo que era un problema en clase se convierte en una oportunidad. ¿Pero qué necesito? Un conocimiento, un trabajo. Porque sin estructura, el cuerpo humano no podría andar. Claro, es decir, yo ya lo siento todo, vale, pero el cuerpo humano tiene un esqueleto. Entonces, lo que pasa es que el esqueleto que nos han puesto, la educación que nos hemos puesto, ese esqueleto es muy denso. Tan denso que apenas podemos andar, ¿lo veis? Porque el esqueleto pesa mucho. Entonces se trata de cambiar el esqueleto como el de un ave. Sabéis que el esqueleto del ave es hueco por dentro, los huesos. Y entonces seremos ligeros, pero el ave, a pesar de su ligereza, necesita esqueleto. Entonces, sin esqueleto, sin estructura, no podemos habitar aquí. Pero esa estructura tiene que ser para volar, no que sea tan densa que nos ate al suelo. Esa sería un poco la idea. Creo que ya estoy fuera de tiempo, ¿no? 5, vale. Vamos. Se hace elástico este tiempo. Vamos a ver. Esto es uno de los temas que trató el espíritu científico. Para mí es un taller importantísimo, para mí, para despertar la diferencia, ¿no? Fijaos, la imagen lo dice todo. Hemos sido educados que, ¿cómo interpretamos la naturaleza? Dentro de una caja. Y empezamos a no ver cosas que ocurren en la naturaleza. Claro, las teorías científicas de este viejo paradigma, hay cosas que no explican. Por eso existe lo paranormal. ¿Por qué existe lo paranormal? Porque lo explicas. Sí, ¿cómo que paranormal? O sea, que no lo explican, ¿no? Entonces, claro, han metido en la caja lo que explicas y entonces la creencia se confunde con la verdad. Metes justo lo que explicas. Claro, nunca falla. ¿Es evidente? Claro, ¿lo veis? Y hemos sido educados así. Entonces, eso sería el método científico. El espíritu científico vendría representado por la escena de abajo, que además tiene sabiduría de las edades. El abuelo y el nieto. Fijaos qué diferencia. No, el contenedor es toda la naturaleza. La vida está en clase. El niño está experimentando. Y si decide su atención ir hacia la cámara en vez de hacia el abuelo, va hacia la cámara. ¿Lo veis? No pasa nada.
ese espíritu científico, dejas que la curiosidad te conduzca. Y hay un sentir con lo que estás explicando. Mírate el abuelo. Hay un sentir en aquello que está explicándole al nieto. ¿Lo ves? Entonces, el método científico no hay sentir, es cerebral. Entonces, claro, si tú estudias algo desde el sentir, estás conectado con tu sabiduría. Y empiezas a descender teorías mucho más potentes y compatibles con tu corazón. Incluso podéis crear mini teorías para vuestra propia vida. Luego se irán configurando unas grandes para compartir, ¿no? Que es la que os invito a conocer, estas grandes y tal. Pero como somos creadores en esta mirada, puedes construir tus personajes en la vida diaria, tus mini teorías, cambiar una teoría a moldarla a ti y no tú a moldarte a la teoría. ¿Veis? Es un proceso absolutamente contrario. Claro, la relación de aprendizaje es diferente. Es como la física va en el nuevo paradigma, todas las metáforas del ordenador son perfectas para explicar el cambio, todas. ¿Cómo es la comunicación en el ordenador? En redes, sin pirámides, ¿lo veis? Entonces, en esta mirada, cuando tú conectas con tu sabiduría, tú eres fuente de sabiduría, ¿no? Y tienes ideas que no sabes dónde han salido. Sí, o sea, todo esto que os explico, yo no he leído ningún libro. ¿Cómo es posible? Yo me levanto y digo, ¿cómo se me ha ocurrido esto? Claro, porque el conocimiento existe fuera de los libros y se vuelca en los libros, no al revés. Claro, para un físico es más fácil de entender. No existen campos de información, los móviles, etc. No hay campos electromagnéticos. Pues la biología se sostiene con campos de información. El conocimiento está ahí y depende del paradigma que vivas, desciende uno u otro. ¿Lo veis? Entonces, si tú haces ese trabajo interior, te descenderá conocimiento global, que no está en los libros, o que avala lo que otro ha dicho. Y dice, hombre, mira, estoy pensando lo mismo que dice aquel, porque habéis conectado con el mismo campo. ¿Lo veis? Luego, por ejemplo, una de las cosas que invito a ver es Garnier, que es un físico que trabaja el tiempo no lineal, etc. No significa que tú aprendas los detalles de ese físico Garnier, sino que tú sientas que el tiempo puede ser otra cosa. Con eso te basta. Con eso te basta para pensarlo de otra manera. ¿Lo ves? O sea, se trataría, la invitación de reeducarse no es educarse en detalle, sino de forma divulgativa. O sea, hacerlo con vídeos, con lo que sea, con audios. Poco a poco vas cambiando la caja contenedora y vas viendo todo eso. Bueno, ya, a ver si, un avance rápido, a ver si... Esta película también lo recomiendo, Precious. Fijaos, en inglés, Precious, no sé cómo se pronuncia. Fijaos en la geometría de la relación maestro-alumno. ¡Qué maravilla! El alumno, la maestra, por debajo. Fascinante. Bueno, esto ya lo pasamos, a ver, ya para terminar, a ver si hay algo... Bueno, lo de expandir la inteligencia. No solamente adquieres sabiduría, sino que estos paradigmas te permiten... O sea, y es muy importante esta visión, porque en esta visión no dices que una persona es más inteligente que otra, sino que piensa en cajas diferentes. La inteligencia es como un gas, si tú le pones una caja más grande, si cogéis una caja de una persona, un talibán o lo que sea, es muy pequeñita, entonces su inteligencia está en presión siempre. ¿Lo veis? Muchas personas están en tensión porque su inteligencia está topando con los límites. Entonces, aprender estos nuevos paradigmas es ampliar los límites de nuestra inteligencia. Inteligencia sin corazón no es sabiduría, ¿no? Bueno, gracias por haber aguantado esto, que iba a toda velocidad. Y bueno, os invito a hacer ese viaje interior y a reeducaros. De verdad, merece la pena cambiar el contenedor poco a poco. Muchas gracias. Gracias.